Bienvenidos a En la Mesa con Julio González, un episodio más de nuestro podcast donde hablamos acerca de salud organizacional y cómo ayudar a las personas a ganar en la vida y el trabajo. Hoy estoy feliz porque tengo un invitado que no solamente es una persona que admiro por su trayectoria profesional, sino que también es un gran amigo personal y es una de ese tipo de personas que pasa poco en la vida, que mientras uno más va conociendo, más va respetando. A veces nos pasa que cuando conocemos a alguien, estamos como impresionados con lo que se ve desde afuera y a medida que lo vamos conociendo más, como que nos decepcionamos un poco. Y ese no ha sido el caso con Juan Manuel, ha sido todo lo contrario. Juan, bienvenido, gracias por estar aquí un rato conmigo. ¿Qué tal, Julio? Muchas gracias por la invitación. Yo feliz de estar con vos acá. Y bueno, para mí también Julio es un gran amigo y hemos compartido muchas etapas de la vida en donde creo que esa parte de la amistad que siempre es muy importante de poder nutrirse mutuamente con las diferentes habilidades que tiene cada quien ha sido fundamental, por lo menos en mi parte, en mi carrera profesional y en mi vida personal. Así que feliz de estar aquí y compartir un Y ratito. bueno, yo debía haberte presentado formalmente, pero bueno, estoy malísimo preparado yo aquí empezando. Así que, ¿por qué no le cuentas a la gente que nos escucha un poquito acerca de tu trabajo en el banco? ¿Cuál es tu posición? Que por cierto tuvo un cambio recién, ahorita vamos a hablar un poquito más de eso, pero cuéntanos un poquito de quién tú eres y tu trayectoria en el Banco Promérica en Costa Rica. Claro, bueno, mi nombre es Juan Manuel Jiménez. Y voy a empezar que creo que siempre por lo más importante. Tengo una hermosa familia desde hace recién cumplí, de hecho, 18 años de casado. Tenemos una niña de 14 años, casi 15. Y, y bueno, la verdad es que siempre muy contento con esa oportunidad de haber tenido una familia llena de paz y de felicidad. Así que es algo en complemento con lo que me motiva y me da energía para entrar en este tema que vamos a conversar del lado profesional también. Y ya del lado profesional, sí, tengo 24 años, cumplo este año de trabajar para Banco Promérica. He tenido, bueno, tuve una formación en finanzas. Empecé trabajando como cajero en un banco hace 29 años por ahí, un banco mexicano que existió aquí. Y después de ahí tuve la oportunidad de ingresar a Promérica, en donde entré como un asistente de ejecutivo de crédito. Y bueno, y hoy después de 24 años y toda una carrera bien eh, interesante y llena de aventuras, tengo la posición de la dirección de banca de empresas del banco, que básicamente se explica como que tengo a cargo todos los equipos comerciales que ven todos los productos y servicios que se dirigen a las empresas. Y eso es básicamente el puesto que hoy estoy desempeñando. Súper, gracias Juan. Y fue precisamente en el banco, bueno, primero en el proyecto Open House que nos conocimos y después en el banco. Y nada, para mí ha sido súper emocionante ver la trayectoria que has tenido. Y recientemente estabas como gerente, bueno, hace unos años estabas como gerente de banca empresarial y ahora justo hace poco tu rol ha cambiado, ¿no? Cuéntanos un poquito de eso. Sí, en realidad, bueno, desde el inicio estuve bastante involucrado con el tema de crédito específicamente. Ahí trabajé creo que los últimos eh, 22 años por ahí relacionado a crédito específicamente. Y hace un año y un poquito el banco tuvo un cambio estructural importante en donde, específicamente hablando del lado nuestro, nosotros tuvimos una fusión, digamos, de todo lo que llamamos productos activos y productos pasivos. Llámese que los productos activos son todo lo relacionado a crédito y los productos pasivos todo lo relacionado al manejo de dineros, tesorerías y todo esto. Entonces se unieron esas dos cosas y se formó una sola dirección de banca de empresa. Entonces ahí es donde yo asumo una serie de productos que no tenía en el pasado. ¿Verdad? Asumo todo lo que llamamos adquirencia, que son los que conocemos como los datáfonos, que tienen todo un componente tecnológico, todo un componente técnico diferente, así como todo digamos, lo relacionado al cash management de las compañías.
Y bueno, eso sí representó duplicar el equipo. Pasé de tener 65 a hoy casi 140 personas. Tener que, digamos, aprender muchísimo de productos como este que no tenía tanta relación y que están llenos de retos y conocimientos nuevos, tecnológicos que cambian todos los días. Y bueno, creo que ahí es donde ha estado el principal reto, ¿verdad? En, en aprender y como decir, hay que aprender y estudiar y demás en pleno vuelo, ¿verdad? No hay tiempo de aterrizar y parar el avión un ratito para aprender y acomodar cosas y luego volver a despegar, sino que hay que llegar al destino on time al mismo tiempo que nos vamos transformando, ¿verdad? Entonces, Como dice un amigo común que tenemos vos y yo, Octavio Sotela, dice, esa vara es como cambiarse andando en bicicleta. Dice, así es. cambiarse la ropa andando en bicicleta. Dice. Así es eso mismo, siempre es el reto. Y creo que de los retos más importantes siempre o más retadores, si se puede usar la misma palabra, es eso, es verdad, es el reto de mantener o inclusive generar mayor productividad al mismo tiempo que nos transformamos. Sí. Y eso es bien complejo porque la transformación desenfoca, porque hay que enfocar una parte de la energía y el pensamiento en la transformación y quita un poco de vista hacia la generación, digamos, y eso es todo un reto, porque el reto es que, como en cualquier negocio, a nadie, como si fuera una tienda, el que quiere remodelar, de el momento que cierra para remodelar, deja de vender y deja de generar ingresos. Bueno, yo creo que eso se aplica para todo el negocio. En el momento que uno frena para hacer algo, si frenas de entrenar, si frenas de producir, si frenas, tiene un impacto en el resultado. Y uno, creo que el mayor reto es cómo hacer todos esos cambios internos y externos y que impacten negativamente lo menos posible en la productividad o en el resultado. Sí, sí, y por un lado está la idea de parar para afilar el hacha un poco, ¿no? Y descansar y venir con más energía, ¿verdad? Producto de esa pausa, pero al mismo tiempo está el ritmo que tiene que tener uno en cuanto al descanso. Estábamos hablando ahorita justo antes de empezar la grabación de que tu hija y mis tres hijos están en el mundo del deporte, ¿no? Los dos mayores, el menor mío tiene 11. El mayor tiene 15, el del medio tiene 14. 15 y medio tiene el del medio, igual tu hija tiene 15. Y los dos están tanto Cristi como Lucas, por su lado, están en un nivel intenso de entrenamiento. Lucas, el día que no entrena fútbol, entrena en el gimnasio. ¿Ok? Entonces, el reto que él tiene es dormir bien, comer bien y descansar, porque está entrenando casi todos los días. Y ese descanso, nos hemos dado cuenta en nuestra carrera también profesional que el ritmo de trabajo y descanso es igual de importante y conectado con la productividad. Sí, totalmente. Y es bien interesante. Yo recuerdo hace muchos años que don Ramiro Ortiz, el dueño del banco, el Ramiro Ortiz, había hecho un video como para la organización y contaba un poco la historia de cómo él había desarrollado el negocio del banco a nivel regional. Y me recuerdo que él utilizaba una frase que decía que un viaje que tuvo en un hotel, en un momento en su habitación, tomó una servilleta y él lo describe como que él dibujó el banco o el grupo en un momento de pausa mental. ¿Verdad? Y desde ahí yo he logrado entender la importancia de la pausa, ¿verdad? Y cómo en las pausas es donde se generan grandes cosas y normalmente esa pausa, ese espacio de pensamiento, ese espacio de reflexión, ese espacio de muchas veces simplemente dejar hasta, podríamos decir, momentos de divagación de la mente, es donde nacen grandes cosas y es donde el cerebro tiene la capacidad de ver cosas que no estaba viendo. Y entonces a mí siempre he dicho, o sea, me encanta y el gran reto es cómo estar en un ritmo tan acelerado y en un mundo tan acelerado, cómo estar insertando pausas que te permitan generar eso, generar descanso, generar las ideas. Y bueno, creo que es, como habíamos visto en algunas otras charlas que hemos compartido,
forma parte del balance también, ¿verdad? De cómo, creo que esa es la palabra más retadora de los seres humanos siempre, es encontrar el balance. A mí, mi jefe una vez me decía, que esto es como los barcos, ¿verdad? El barco la mayoría del tiempo pasa inclinado a un lado o se inclina al otro y uno pasa corriendo hacia el lado opuesto para generar balance. Y el tiempo efectivo que logra balance normalmente es mucho más pequeño de los que están inclinados de un lado o del otro lado. Y bueno, creo que esa búsqueda de balance es uno de los retos que cuando empezamos a encontrar cosas de la importancia de la pausa, la importancia del pensamiento, es lo que tal vez nos ayuda a ir entendiendo un poco más la dinámica y hacerla parte de la rutina. Vos sabés que esa idea de la pausa mental es tan importante y ya es un gran valor, ¿no? Para la gente que escucha nuestro podcast. Son usualmente personas que están en la misma búsqueda de tener éxito profesional, de construir cosas que añaden valor, y al mismo tiempo mantener el balance en la vida personal siempre es un reto también. Y a mí me parece muy interesante que el mundo de la religión, que vos y yo no somos religiosos, pero ambos somos creyentes, tenemos eso en común. El mundo de la religión, una de las más antiguas, el judaísmo, estableció en aquella ley mosaica un día libre a la semana. Y ese día libre era prohibido cualquier tipo de actividad, ¿verdad? Y era un día de pausa, un día de reflexión. Interesantemente, el otro día estaba leyendo un libro de historia de Rusia en los años 1800, mucho antes de la Rusia que conocemos hoy, todo esto. Y algunos del régimen que dirigían en aquel momento, una monarquía, estableció para los trabajadores que se dio cuenta que la gente que tomaba un día libre a la semana era más productivo que los que no tomaban ningún día libre. Entonces decidieron por ley dar un día libre, dar un día libre a la semana aprendiendo eso. Pero me parece que es interesante, ¿no? Y más allá del tema religioso es esa importancia de mantener ese intervalo de productividad y descanso, porque precisamente son de esos momentos de pausa donde como dices tú, surgen grandes ideas. Te quería preguntar o conversar también acerca de... esta semana estuve en Cancún haciendo una conferencia de temas que tú y yo hemos hablado mucho. Entonces te voy a dar los 5 puntos que hablamos y bueno, tal vez no nos va a dar tiempo a hablar de todos, pero te voy a dar los 5 puntos que hablamos y luego tú me cuentas tu perspectiva alrededor de eso. Yo hablé de 5 cosas que, que, que tenemos que tener en nuestro radar para ser exitosos tanto en la vida como en el trabajo. 5 cosas. Y estas 5 cosas son interesantes porque no son habilidades inalcanzables. Las 5 son cosas que con cierta disciplina las podemos todos obtener. Ok, la primera fue la palabra intencionalidad. Cuando digo intencionalidad, ¿qué te viene a la mente? Me viene a la mente voluntad y decisión. Digamos, me parece que son cosas que cuando pienso en hacer algo intencional requiere voluntad y requiere tomar una decisión normalmente. Entonces, cuando pensamos en todo, en un hábito, ¿verdad? Yo tengo la intención de mejorar mi condición de salud y de ir al gimnasio, tengo la intención de cualquier cosa que queramos hacer intencionalmente, va a requerir de voluntad y de decisión, y de una decisión. Y me parece que es fundamental, o sea, hacer las cosas intencionalmente es un primer paso muy importante, ¿verdad? Porque creo que lo aprendí de vos una vez en una de las charlas, inclusive no recuerdo bien si fue de B. Moore o si fue de Open House, pero en donde decía que la dirección la define la atención y no la intención, ¿verdad? Y eso se me quedó muy grabado porque por eso te decías que es como el primer paso. Uno debe tener la intención y ahí aparece la voluntad y la decisión. Pero la intención al final no es suficiente, ¿verdad? Porque tienes la intención, pero no le pones esa decisión. Digamos que la intención es esa voluntad, esa primera parte, Así es. ¿verdad? Pero si no le pones la decisión y la acción, ¿verdad? Nunca nada. ¿Y por qué crees que de pronto se nos hace más fácil ser intencionales
voluntad y decisión y acción en los temas laborales, tal vez porque tenemos a un jefe o una junta directiva, a los dueños, qué sé yo, o tal vez porque es la responsabilidad de cómo nos ganamos la vida o qué sé yo. Pero en los temas personales, de familia, de salud, de manejo del estrés, de ponerle atención a nuestros hijos, a nuestras relaciones, a nuestro matrimonio, a veces nos quedamos solo con la voluntad y no ponemos la acción y la decisión y la disciplina. Sí, yo creo que como lo dijiste al inicio, me parece que tiene que ver con ese sentido de responsabilidad ligado a la posibilidad de perder un trabajo, a la posibilidad de, de, de tener una reprimenda de los jefes o de ser visiblemente señalado por no hacer algo o por no ir al ritmo. También creo que hay un tema de competitividad interna y de egos, ¿verdad? Que en el ambiente laboral vos no te querés quedar atrás y querés muchas veces hacer las cosas por esa competitividad. Y eso en el mundo personal no necesariamente siempre aparece, ¿verdad? Vos no estás compitiendo con el vecino a ver si sos mejor padre o no, o si sos mejor esposo o no, ¿verdad? Son como diferentes. Entonces creo que hay una combinación de temas de responsabilidad, de necesidad por el salario y por el trabajo Y tú has hecho, a pesar de todo esto que acabas de decir, tú has hecho un muy buen trabajo en priorizar tu familia, tu salud, tus hobbies. No ha sido fácil, ¿verdad? Yo mismo sé que has pasado momentos bien, bien oscuros, pero, pero ¿qué dirías tú cuando tú ves los últimos 5 años, 10 años, qué dirías tú que ha sido clave, la clave o un par de cosas claves que te han ayudado a lograr mantener ese balance en la familia tan importante como en el trabajo, en la familia y en la vida personal tan importante como en el trabajo? bueno, yo creo que quizá una de las palabras eh, que para mí siguen siendo hoy muy relevantes en el día a día para mantener ese balance o tratar de buscar ese balance es la conciencia, o sea, ser consciente, que va mucho con los términos de moda hoy del mindfulness, de estar presente, de todo esto, pero digamos que en el tanto uno sea consciente de las cosas que hace y de las consecuencias o resultados que obtiene a partir de las cosas que hace, eso te lleva a tomar decisiones diarias de mantener o eliminar o evadir ciertas cosas que pues ayudan o no ayudan. Entonces ahí entran los temas evidentemente espirituales, ¿verdad? Entonces, si como nosotros, en el caso de uno es una persona pues creyente, en donde entiende que esa espiritualidad es fundamental en el balance, pues entonces hay que separar el espacio y hacer el ejercicio interno. Si la familia es la siguiente pilar, porque es donde encontramos paz, motivación, valores, recordatorios, humildad, entonces el dedicar ese tiempo a la familia. Y creo que eso es para mí, eso de ser consciente, de tener esa conciencia permanente en cada día y en cada acción, es lo que a mí personalmente me lleva porque creo que como todo ser humano, dependiendo del momento, la vida nos empuja hacia un lado, hacia otro lado. Es lo que te decía antes del barco, ¿verdad? O sea, dependiendo del momento, el barco tiende a inclinarse a un lado o tiende a inclinarse al otro. Y si no tenemos esa conciencia de lo que nos está pasando en el momento diariamente, no tenemos la fuerza o el entendimiento para correr hacia el otro lado, para buscar el balance y entonces rápidamente tratar de mantenernos. Entonces creo que esa conciencia para mí ha sido muy importante. Buenísimo, buenísimo. Otra palabra que sigue ahí es el primer factor, ¿no? Dije, de las 5 cosas que te hacen exitoso en la vida, en el trabajo, el primero es intencionalidad. El segundo es la idea de humildad, que lo acabas de mencionar tú. Entonces, cuando te digo humildad, ¿qué te viene a la mente? Porque alguna gente piensa, bueno, que ser humilde es ser muy calladito y tranquilito y hacer todo lo que le mandan a hacer a uno y eso no es necesariamente el concepto. Sí, tú sabes que yo creo que es una de las cosas, por ejemplo, en mi caso, y no sé si para muchos o no, pero es bien retador porque en personas en donde tenemos altos niveles de competitividad o queremos ser muy competitivos, siempre el ego
es algo que aflora naturalmente y con mucho poderío, ¿verdad? Entonces, cuando pienso en humildad también pienso mucho en vulnerabilidad, ¿verdad? En esa capacidad de, de no siempre pensar en el beneficio propio o pensar en mí antes que alguien más. Y esa que va muy amarrado también, por llamarlo de alguna forma, con la empatía, que todo gira, ¿verdad?, a cómo sustituirme yo en el primer pensamiento antes de los demás. Sin embargo, también encontrás por otro momento decir, bueno, pero si yo no estoy bien, no puedo ayudar a los demás ni que mi familia esté bien. Entonces, volvemos a lo mismo, ¿verdad? O sea, no hay extremos, no es que ser humilde significa yo no puedo pensar en mí del todo y me tengo que abandonar para dedicarme a entender a los demás y ayudar, porque entonces no voy a estar bien yo para lograr hacerlo. Entonces, vuelve el tema del balance, de decir, o sea, evidentemente yo tengo que estar bien, tengo que cuidarme, tengo que tomar decisiones para estar bien física y emocional y espiritualmente, pero por otro lado no puedo ser yo el centro sobre el cual gira todo alrededor. Y esa humildad nos permite, yo te voy a decir algo, a mí uno de mis principales retos siempre ha sido, y yo creo que compartimos algo de ese reto, es el escuchar. A mí es una persona que me cuesta un poco escuchar porque hablo mucho y trato de llenar espacios y de liderar conversaciones y entonces me cuesta un poco escuchar. Y la humildad me ayuda mucho a entender que algo importante es que la gente que está alrededor sienta que su participación es importante, que sus ideas son importantes. Y eso en la familia como en el trabajo, igualito, ¿verdad? Y me encanta que conectaste las ideas claves de humildad, es eso, el dominio del ego, es el poner a otros primero sin necesariamente negligirse a uno mismo, pero poner a otros primero. Y un consejo muy práctico para ejercitar la humildad o sea, cualquier persona, porque igual vos y yo, los dos somos competitivos, los dos somos arrojados, queremos ganar, eh, y eso quiere decir que tenemos un ego grande, ¿no? Y el tener la conciencia de eso es lo que nos ayuda a practicar la humildad. Y me encanta que tú has dado este consejo de, mira, al menos escuchar. Y yo recuerdo varias veces en mi vida donde he tenido que escribir en mi libreta de notas antes de una reunión, no participar primero, escuchar, hacer preguntas. La clave de si alguien está escuchando es cuando hace una pregunta. Y no cuando hace una pregunta capciosa donde él ya sabe la respuesta, sino donde hace una pregunta curiosa. Y ojo, hay personas que se les hace más fácil escuchar que a otras. Nosotros ambos conocemos a Don John, que por mucho tiempo fue el gerente general del banco y ahora creo que sigue como presidente de la junta directiva, ¿cierto? Sí es. Don John Keith. Y él es una persona más reservada, más callada y se le hace más fácil escuchar. Y es un crack en todos los sentidos, ¿verdad? Como profesional. Y él mismo nos ha enseñado a un montón de gente que hemos tenido el privilegio de estar cerca de él, donde él dice, el que escucha es el que gana. El que escucha es el que gana porque puede identificar cuál es el punto del dolor del cliente, puede tener más input, ¿no? Entonces, buenísimo. Me encanta que conectaste la humildad con la escucha. Vamos a hablar de un tercer factor. El tercer factor para ganar en la vida del trabajo. Ya dijimos, el primero, intencionalidad, la dirección, no solo la intención, sino la intencionalidad de llevarlo a la acción. El segundo, la humildad, enorme, ¿verdad? Hay mil formas de aplicar eso y lo necesitamos en el lugar de trabajo. Es terrible trabajar con alguien orgulloso, soberbio, que se la sabe todas más una. La humildad es enorme. Y el tercero es un poquito diferente y vieras que es algo que todavía no lo tengo, no he asimilado completamente este concepto, pero es la idea y le estoy llamando influencia, pero no es solo influencia. Para tener éxito como líder, para tener éxito profesional y éxito personal, en cierta forma tú tienes que ser una persona de influencia, es decir, tienes que tener cierto peso. Tener cierto peso. Entonces, si hablamos de influencia, de peso, y de persona ejecutiva, puede ser, o de tu persona como líder, me gustaría escuchar un poquito tu perspectiva en esto. Y la razón que te cuento que no lo tengo completamente descifrado, este tercer factor, pero que lo he visto en los líderes, es cuando tú entras a un salón en alguna reunión y te das cuenta que alguien tiene una presencia, que tiene influencia, que lo quiere escuchar.
Pero también no es solo eso, porque todos hemos estado alrededor de alguien que tiene mucha presencia de liderazgo y que es una persona que parece que sabe mucho o que tiene mucho liderazgo, pero después vemos que tal vez personalmente no tomó las mejores decisiones o que no es necesariamente un buen líder por ahí. Entonces, es una combinación de influencia, de peso de liderazgo que se gana con la credibilidad, que se gana con las acciones. Pero bueno, cuando yo digo la palabra influencia o peso de liderazgo, qué te viene a ti a la mente? A mí me viene rápidamente porque es una de mis palabras favoritas porque creo que está llena de responsabilidad y me genera dos palabras. Una es impacto y otra es ejemplo. Y tal vez te voy a explicar por qué me genera esas dos palabras. Primero, porque la influencia real y, y efectiva se genera a través del ejemplo, ¿verdad? De mi comportamiento, de mi rol. Y así, digo, puede ser un ejemplo positivo o un ejemplo negativo. O sea, depende del rol que yo tome. Y ese ejemplo así va a influir en la manera en la que yo me comporte. Y el otro tiene que ver con impacto, porque realmente eso puede generar un impacto importante en muchas personas. Y, y yo creo que a veces perdemos de vista, una vez alguien me dijo, nunca se nos puede olvidar que nosotros somos un mentor de alguien. Y siempre tenemos un mentor, aunque no lo conozcamos. Puede ser que alguien en el banco, por ejemplo, de cualquier rango, llámese el que sea, esté viendo el trabajo que hacemos y que nos admire y nos use que tengamos una influencia en sus decisiones y ni siquiera nos estamos dando cuenta. O viceversa, nosotros a veces podemos tener a alguien en el cual hacemos lo mismo y nunca le hemos dicho. Entonces por eso te decía que también esas tres palabras de impacto, ejemplo y responsabilidad son muy importantes porque ni siquiera nos estamos dando cuenta a veces que estamos influyendo en alguien. Y obviamente, o sea, la influencia en la casa es la más visible porque los hijos aprenden. Yo recuerdo cuando Cristina, mi hija, no sé si tenía 2 años o menos, lo primero que hacía en su momento era tomaba el control del televisor y hacía así al frente del televisor. No sabía lo que estaba haciendo, pero ella había visto que nosotros lográbamos mover los canales con el televisor, ¿verdad? Y simplemente guiándose por una acción en donde ella ve un ejemplo, lo repite y trata de conseguir lo mismo que estamos haciendo nosotros, simplemente basado en el ejemplo, en una acción, ni siquiera probablemente escucha una palabra o la entiende. Y así funciona en el trabajo y en la familia, ¿verdad? Creo que por eso ese tema de ser, volvemos a lo mismo, consciente de nuestras acciones, Sí, sí, de lo que totalmente. implica la humildad, de lo que implica la responsabilidad y que cada acción que yo vaya haciendo día con día va a generar una influencia Sí. positiva o negativa en alguien es... Está enorme. El tema del ejemplo es todo un reto ahora que tengo hijos adolescentes también, ¿no? Porque al principio estaban chiquititos, entonces como que tal vez no se dan cuenta de mis propias imperfecciones, pero ahora me mantienen accountable. They keep me accountable en el sentido de que me dicen, pero entonces usted no enseña una cosa y está haciendo otra, ¿no? El otro día me pasó que dije una mala palabra, ¿verdad? Y Liam me dijo lo que varias veces que le he dicho a él, Dave, ¿por qué usted está diciendo eso? Nosotros no hablamos así. Entonces yo le dije, bueno, pues yo soy su papá, yo sí puedo, no, mentira. No, fue totalmente cierto, ¿verdad? El decirle, tuve que disculparme con él después, y decirle, porque una parte de mí quería decir, Neymar, yo soy su papá, yo estoy grande, y cuando usted esté grande, diga, hable como quiera. Pues yo le tengo que enseñar a usted que usted no decir malas palabras, pero yo dije una mala palabra, entonces, y yo soy mal hablado, la verdad. Entonces me tuve que disculpar con él, decir, mira, la verdad yo sí digo malas palabras y tengo que tener cuidado con eso y estoy trabajando en eso. Otra vez, Pero vos sabes, pero vos sabes que eso es parte de la influencia para mí que es súper importante. O sea, esa influencia de entender que somos humanos y nos podemos equivocar. Entonces, cómo puedo yo influir en alguien, llámese en el trabajo o en la familia, para ser un ejemplo de cómo reaccionar ante
ante un desliz, ¿verdad? O ante una emoción, un error que haya y aprender a pedir perdón y aprender ¿verdad? A disculparse en el acto o a X, porque al final es parte de ese ejemplo y de ese modelo. O sea, yo creo que ser ejemplo no significa ser perfecto. Ser ejemplo significa tratar de modelar en reaccionar y manejar nuestras emociones y las acciones que hacemos Ese, en toda la forma que aparecen. ese asunto lo estoy trabajando demasiado. Incluso en mi terapia estaba hablando con mi psicóloga de eso, porque siento que de alguna forma como que aprendí en la vida a ser perfecto, a hacer todo bien y todo le sale bien y todo lo hace bien y la verdad no es así. Y cuando cometo un error me pesa mucho, me afecta mucho, ¿no? Esa idea de no ser un buen ejemplo ofrecido. Te cuento la historia, te cuento el chisme completo. Liam se ganó un premio de mejor jugador del básquetbol en la escuela aquí, en la escuela donde va. Entonces, de premio, le dije que lo iba a llevar a ver. Su jugador favorito es LeBron y claro, deberíamos hacer otro podcast para hablar de esto, pero este Mike cree que LeBron James es mejor que Michael Jordan, ¿verdad? Sí. Entonces ya tenemos un problema, ¿no? Merece que lo hubiese castigado en vez de haberle dado un premio, pero bueno, pero le dije que íbamos a ver a los Celtics. Hace 2 semanas fuimos a Boston a ver a los Celtics jugar contra los Lakers y ese es el partido de la temporada porque son los dos equipos que están mejor. En cualquier momento LeBron James se retira, ¿verdad? Probablemente este año o el otro. Entonces, bueno, fuimos al partido. Y bueno, un fin de semana mágico, ¿verdad? Teníamos un tour de la historia de Estados Unidos, de la historia de la Revolución. Teníamos una cena reservada en un sitio, los tickets para el partido, las camisetas, todo perfecto, ¿no? Llegamos al partido 1 hora y media antes, estamos haciendo videos y fotos de los jugadores saliendo a calentar, o sea, todo está perfecto. Nos sentamos en nuestra silla, comienza el partido y 3 idiotas del tamaño de una nevera están enfrente mío, yo estoy sentado y ellos no se sientan. Entonces yo le dije amablemente una vez, siéntese por favor. Y van pasando como ya un minuto, imagínate, tú estás sentado un minuto al partido del año y estos más no se sientan. Segunda vez le dije amablemente y no se sentó. La tercera vez me levanté y dije una mala palabra y tengo a Liam aquí, ¿no? Mi hijo de 14 años, que de paso es súper introvertido, entonces como que le causa estrés. Entonces yo dije, what the F, ¿verdad? Y dije la palabra, una palabra muy fuerte aquí en el idioma inglés. Y le dije, más entonces yo no vine a verle la espalda a ustedes, me hacen el favor y se sientan. Y ya estaba bien, bien molesto, pero hey, dije una mala palabra. Entonces ya el muchacho me explicó que el de adelante no se estaba sentando tampoco. Entonces que si él se sentaba, no iba a poder ver él. Entonces le pegué un grito al de adelante y le dije, papá, siéntate, por favor. Entonces, bueno, con toda la vulnerabilidad y la vergüenza del caso súper público, bueno, igual para la gente que está viendo esto, Dave, tuve que disculpar. Liam estaba estresadísimo. Me dijo, pa, pero ¿por qué te enojas? ¿Por qué te pones así? ¿Por qué estás diciendo una mala palabra? Si tú me enseñas a mí que yo no diga malas palabras. Entonces, ya que se me pasó un poco la chicha, ahora de la chicha en Costa Rica decimos la rabia, que se me pasó un poco el enojo, estaba buscando excusas. Está diciendo, bueno, pero es que no se vale lo que ellos hicieron. Bueno, pero es que el partido es el partido más importante del año. Bueno, pues al final le dije a Liam, como 2, 3 minutos después, le dije, no hay ninguna excusa, yo he actuado mal. He actuado mal, y no he actuado así. Debe haber sido un poquito más decente, no haber dicho una mala palabra y discúlpame que te he causado estrés en esto, ¿no? Y como te digo, después hablando de esto con mi terapeuta fue terrible, ¿no? Porque diciendo, o sea, me sentí terrible de cómo es posible que el sueño dorado más importante en mi vida es ser un buen ejemplo para estos chicos y ese día fui un muy mal ejemplo. Sí, pero bueno, creo que como te decía, al final yo creo que es inevitable que siendo seres humanos, por más que tengamos conciencia y trabajemos diariamente, las emociones a veces salen por supervivencia, por protección, por lo que sea, y esa capacidad de en el momento tomar control y posteriormente poder decir, mira, sí, lo que hice está mal, no debería ser, a veces puede pasar, pero lo importante, y es parte de esa influencia y ese ejemplo que... Súper, súper. El cuarto factor de éxito en la vida del trabajo, Juan, es la idea de significado.
Y tú has sido un buen ejemplo de esto también. Es la idea de que hay un libro que se llama La Segunda Montaña. La Segunda Montaña, y no me acuerdo el nombre, David Brooks, creo que es el autor de La Segunda Montaña. Y la primera montaña es la montaña del éxito. El éxito financiero, el lograr, adquirir, ¿verdad? Y luego llega un momento donde las personas se dan cuenta y usualmente habiendo logrado éxito, ¿no? Ese drive para lograr éxito, después se dan cuenta como que tal vez no me siento tan exitoso y logré éxito. Entonces, este tipo dice que hay una segunda montaña que debemos escalar, que es la montaña del significado. Y el significado va más allá del éxito y está conectado con lo mismo que hablamos hace un rato de ayudar a las personas. Yo sé que tú eres un ejemplo de esto porque los programas que hicimos con BeMore en el banco de ayudar a las personas, de proveer autodesarrollo, de proveer estas cosas, están justamente conectados con tu intencionalidad, ¿verdad? Con tu voluntad y decisión de invertir en las personas y no solamente ver las personas como una máquina de productividad, sino como una persona que necesita ser desarrollada. Entonces, cuando digo significado, éxito y significado, ¿qué te viene a la mente? Creo que las dos palabras que me vienen, ahorita te explico rápidamente por qué me vienen, son propósito y satisfacción. Esas son dos cosas que tienen que ver con significado. Y ahí tal vez quiero comentar precisamente cuando hicimos en trabajo ya hace bastantes años, no sé si más de 7, 8 años, por primera vez en el banco, yo por primera vez quería pensar en algo más profundo, ¿verdad? De entregar a nivel como banco y también a nivel personal, ¿verdad? En entregar un significado mayor. Y ahí empiezan a entrar las palabras, bueno, ¿cuál es mi propósito? ¿Y qué me genera satisfacción en ese rol de líder que me ha tocado estar durante varios años en el banco? ¿Verdad? Porque a veces, y creo que también en algún momento lo habíamos hablado, la diferencia entre objetivo y propósito, la diferencia entre éxito y satisfacción, que se tienden a confundir, pero no son los mismos. Y entonces buscando ese propósito, que qué interesante, y tal vez en un paréntesis muy rápido, sé que no tengo mucho tiempo, pero cuando uno de los momentos en los que yo más reafirmé o logré entender mi propósito fue durante la pandemia. Durante la pandemia, que fue bien duro para los bancos, porque yo siempre hago la comparación de que cuando vino el COVID, los hospitales, right, todo el mundo tuvieron que quedarse en la casa y hacer los lockdowns y todo lo que significaba para qué. Con el único objetivo de ellos, decían, aplanar la curva de contagios para poder permitir que los hospitales pudieran atender a todo el mundo y no recibir picos que los hiciera de no tener la capacidad de atender a la gente y que la gente se le muriera. Bueno, pues en los bancos era como decir el hospital financiero, pero no hubo ningún lockdown ni tampoco hubo ninguna forma de aplanar la curva. El día que cerraron todo, todos los clientes decían, no te puedo pagar, no puedo vender, mis tiendas están cerradas, no te puedo pagar la casa, no te puedo pagar el carro, no te puedo pagar el crédito de mi negocio porque estoy sin generar ingresos. Y nosotros pasamos de tener comités de crédito de 2 comités a la semana a tener 2 diarios. Y prácticamente era todo el día viendo caso por caso para ver qué podíamos hacer y tenía múltiples reuniones en el día por plataformas virtuales en donde algunas personas se ponían a llorar, estaban perdiendo sus activos, todo lo que habían trabajado por generaciones inclusive. Y ahí, en ese momento, yo entendí cuál era mi rol y el propósito y el significado de mi trabajo, que era cómo servir, cómo ayudar a encontrar formas que hasta hoy yo siempre digo, mi trabajo es ayudar a las empresas y a las personas a materializar oportunidades o a resolver necesidades. Y eso es lo que yo hago y ese es mi significado. Mi significado es un servicio financiero que requiere de intenciones y filosofías personales balanceadas que permitan entregar eso. Entonces, cuando hicimos el programa en el banco, yo solo tenía un objetivo, que mi objetivo y mi propósito era que todos los que trabajaban ahí
pudieran ser mejores seres humanos. Punto. No estaba pensando en la productividad del banco. Yo sé que cuando somos mejores seres humanos y estamos más balanceados, vamos a producir más. Y eso va a ser un resultado que viene casi que añadido. No es ni siquiera que hay que ponerlo. Entonces, fue muy interesante porque además en el mundo empresarial, cuando dedicas tiempo y la gente recibe algo que dice, mira, me lo está dando a mí, no para que produzca más ingresos para la compañía, me lo está dando a mí para que me ayude en lo personal. El valor con el que recibe eso, las personas reciben eso, es impresionante. Y lo más bonito creo que fue que lo hice no pensando en generar más productividad, que a la postre ha generado mejores equipos, sino lo hice realmente con ese propósito y encontrar esa satisfacción y ese significado de qué puedo entregar yo desde ese rol empresarial. Tengo un amigo que dice, las grandes empresas, ¿cómo se llama? Dice, las buenas empresas proveen entrenamiento, entrenan a su gente, pero las grandes empresas proveen desarrollo. Okay, la idea del desarrollo humano es precisamente eso, algo que te llevas contigo. Buenísimo, hay mil cosas que hablar de eso, ¿no? Porque para algunas personas el impacto y el significado puede ser alrededor de voluntariado fuera de su lugar de trabajo, ayudar a niños. Tu esposa está involucrada en ayudar a niños con cáncer en Costa Rica. Mi esposa también, bueno, en este caso está dedicada a su trabajo al tema de combatir pobreza y proveer educación a chicos en Costa Rica. Y todo esto es súper importante, pero también en nuestro lugar de trabajo podemos encontrar ese significado. La última, porque se nos acaba el tiempo, y esta es enorme, esta deberíamos hacer una serie de podcasts solo para hablar de esta porque es enorme, pero nos hemos dado cuenta de estas 5 cosas en las personas más exitosas. Una es tienen mucha intencionalidad, la segunda es que tienen humildad, esa intencionalidad los lleva a lograr éxito, pero se mantienen humildes, manteniendo el ego con cuidado. La tercera es desarrollan influencia a través del ejemplo. Me ha encantado lo que has añadido tú de eso. Desarrollan un sentido de significado, no solamente lograr y adquirir, sino servir. Y la última es manejan bien la adversidad, manejan bien los retos personales, las dificultades. Entonces, cuando yo pienso en adversidad, y hablemos de adversidad desde los problemas del día a día, las dificultades del día a día, hasta un problema mayor como enfermarse o una tragedia incluso, lo que nos hemos dado cuenta es que cuando tú ves a las personas más exitosas en la vida y el trabajo, que mantienen tener ese balance, porque hay mucha gente que es muy exitosa en la vida, pero digo, muy exitosa en el trabajo, pero no necesariamente tienen una vida personal exitosa. Y hay gente que tiene una buena vida personal, pero no ha logrado grandes cosas profesionalmente en el mundo laboral o profesionalmente. Entonces, las personas exitosas en las dos tienen estas 5 cosas. La última es el manejo de la adversidad. Le puedes llamar resiliencia también, que es un poquito de cliché, pero es esa idea de que no se caen rápidamente, si se caen se levantan de nuevo. ¿Qué te viene a la mente con eso? Yo creo que cuando pienso en adversidad, pienso en 2 cosas. Pienso en 2 factores que son importantísimos para enfrentarla. Y una es la ecuanimidad y la otra es la creatividad. ¿Y por qué? La ecuanimidad, porque en medio de la adversidad normalmente tenemos mucha presión, mucha angustia, muchos miedos que aparecen y demás. Y entonces tendemos a generar ansiedad, preocupaciones que nos limitan la capacidad de pensamiento, de calma o de ecuanimidad que es fundamental para tomar decisiones. Entonces, si en medio de la adversidad no logramos encontrar esos momentos de pausa que hablábamos y esa conciencia y esa capacidad de mantenernos al menos por momentos. Yo estoy clarísimo que es dificilísimo estar siempre como si nada pasara y uno en medio de un gran problema, pero algunos momentos que nos permitan estar ecuánimes para pensar con claridad y tomar las mejores decisiones posibles. Y lo otro es que en esos momentos de adversidad muchas veces lo que ha venido funcionando ya no funciona. Las decisiones que he venido tomando ya no aplican porque ya no, porque cambió el mercado, porque cambió la familia, porque lo que sea. Y ya simplemente lo que antes funcionaba, que era como un estatus de zona de confort, ya no funciona. Y entonces nos enfrentamos a cosas nuevas que generan ciertamente alguna adversidad. Y entonces para mí es
es súper interesante cómo eso siempre nos lleva a la adversidad, a generar una mejor versión de lo que somos, y aflorece entonces, aparece la creatividad, en donde con esa creatividad, bueno, si no hay forma de superar esto, como yo sé hacerlo, como antes me ha funcionado, entonces ¿de qué manera lo hago? Y ahí aparece la creatividad, el buscar ayuda de personas que han pasado por eso, de gente que está en negocios parecidos o familias que han atravesado esos momentos, y cómo entonces entrar en ese modelo de generar creatividad. Y lo que me parece súper interesante el ejercicio, porque además, digo, es solo para que quede ahí en la grabación, ¿verdad? Esto es completamente cero preparado. O sea, es bien difícil encontrar así rápidamente dos palabras o una palabra asociada a la palabra que es. Pero creo que lo interesante también es cómo todas se amarran entre sí, ¿verdad? Casi que para tratar de manejar cualquiera de estas 5 palabras es necesario tener algo de las otras 4. Y es como una filosofía de vida, de cómo tener presente estas 4 cosas en el día a día en nuestras vidas personales y profesionales. Buenísimo, buenísimo. Intencionalidad, humildad, influencia, significado y resiliencia o buen manejo de la adversidad. Todo un tema, ¿no? Más difícil estando ahí, ¿verdad? En los zapatos toca estar en los zapatos de una persona que está pasando muchas dificultades. Yo sé que tú las has pasado y yo también he pasado mi propia cuota de dificultades, y definitivamente que esa idea de mantener la ecuanimidad y la creatividad son dos músculos de la resiliencia, ¿no? Que nos ayudan a avanzar. Juan, muchas gracias por tu amistad, por compartir conmigo estos minutos. Gracias por compartir las ideas que te han ayudado a tener éxito en la vida, en el trabajo, con las personas que nos escuchan. Y la verdad ha sido un gran placer conversar hoy. Podríamos hablar un montón más, pero sé que se nos ha ido el tiempo. Y nada, quiero agradecerte por participar en nuestro podcast el día de hoy. No, con mucho gusto, y más bien gracias a vos por la invitación. Encantado de verte de nuevo. Muy agradecido por lo que vos como persona y Bmore como compañía han colaborado positivamente y han impactado mi persona y la empresa en la que trabajo, los equipos con los que trabajo, mi familia. Y yo creo que vale la pena un poquito pensar en eso que es, volvemos y tal vez cerrar con la palabra que me gusta mucho, que es esa de pausa, hacer esa pausa para decir, en este momento de mi vida y de mi trabajo, ¿qué necesito afinar? ¿Dónde se me está inclinando un poco en desventaja la balanza? En la parte personal, en la parte de tolerancia, en la parte de familia, y buscar entonces con intención, con humildad, teniendo claro el significado y todo lo que hablábamos, tratar de incorporar en nuestra vida profesional y personal estos elementos que nos ayuden a estar por lo menos trabajando cada día en esta aventura, digo, de la vida y las emociones y el trabajo y la familia, y que es súper interesante, pero siempre es retadora, y que tenemos que estar llenos de herramientas para poder enfrentarla. Así que, de verdad, mil gracias. Te deseo mucho éxito en lo personal y en Bmore, y aquí estamos siempre a la orden. Gracias, Juan. Gracias, muchas gracias. Nos vemos la próxima. Nos vemos, chao.